sin más paso a presentar a los ponentes. Entonces, tenemos hoy a Gabriel Herrería de Cantabria por el Sáhara y a Ángel Oria y a Itche Tujama de Alouda, Cantabria, que van a darnos una charla sobre la historia y la situación actual en el Sáhara. Y bueno, sin más, les dejo a ellos. Hola, pues buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Gabriel Herrería, efectivamente de Cantabria por el Sáhara. Y bueno, lo primero que quiero hacer pues es dar las gracias a los organizadores de esta charla, a Izquierda Unida, PC y Juventudes Comunistas, porque bueno, entendemos que este tipo de actos son muy importantes, ¿no? En todo conflicto, sobre todo en todo conflicto bélico, se dice que la primera víctima es la verdad, ¿no? Por eso creemos que contribuir a tratar de aclarar determinadas cuestiones pues es fundamental, y para nosotros bueno, pues es uno de los papeles o de las funciones que como Cantabria por el Sáhara queremos llevar a cabo, y de ahí pues la importancia de este tipo de actos y nuestro agradecimiento a los organizadores. Bien, en mi tiempo yo voy a tratar de ver un poco los antecedentes de esta situación, de este nuevo estallido del conflicto bélico entre Marruecos y la República Saharaui. Espero que en estos 20 minutos que tengo pues me dé tiempo, y que luego haya tiempo además también para hacer preguntas, que también es muy importante, ¿no? Bien, aunque el título de la charla es de la Marcha Verde al Guerguerat, creo que es importante reflejar algunos aspectos, algunos puntos y algunas fechas y hechos que preceden a esta situación, para ponernos un poco en el contexto del momento actual, ¿no? Y empezaríamos por ver la presencia española en el territorio, ¿no? La presencia española, si bien es anterior a 1884, es precisamente ese año, a finales, en el mes de diciembre, durante la conferencia de Berlín, cuando el gobierno español solicita el reconocimiento del resto de las naciones de sus posesiones en África, concretamente la zona occidental del continente africano, en un territorio que abarcaba incluso pues una extensión superior a la que hoy es, a lo que luego fue el Sáhara español y a lo que es en la actualidad el Sáhara occidental, ¿no? Hay ese primer intento de reconocimiento de ese posicionamiento de España sobre el territorio, igual que hacen el resto de países europeos con sus colonias, pero no es hasta 1900, con el Tratado de París y acuerdos posteriores con este mismo país, con el que se mantenían bastantes litigios de reconocimiento de los límites de sus posesiones, en los que no queda configurado el territorio del Sáhara Occidental prácticamente tal y como lo podemos conocer hoy, ¿no? Entonces, primera fecha importante, como digo, es el año 1884, del Tratado de la Conferencia de Berlín, y esos tratados posteriores que llegan hasta 1920, acuerdos con Francia, en el que finalmente queda reconocido el territorio del antiguo Sáhara español. Otra fecha importante es el año 1945. 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, es el momento en que se funda la ONU, la Organización de Naciones Unidas, como una organización diferenciada de la Sociedad de Naciones que había nacido a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Es importante esta fecha porque la ONU va a ser uno de los elementos participantes en todo este conflicto, en toda esta situación, ¿no? Fecha importante, no sabemos si para bien o para mal, para el pueblo saharaui, es también el año 1949. Es cuando se descubren los fosfatos de Bucra. En ese momento el yacimiento más importante a nivel mundial, y un producto, un material que va a ser imprescindible para la reconstrucción europea, para el tema de la agricultura, porque va a ser la base de todos los fertilizantes que se van a utilizar para recuperar Europa, para recuperarse el mundo de las crisis que supuso la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una organización
como decía la ONU, en la que España no va a entrar hasta el año 1955, año en que España se incorpora a las Naciones Unidas. Bien, seguimos con fechas importantes, con hitos importantes. 1956 es el año en que Marruecos obtiene la independencia de Francia y de los protectorados españoles. Esto va a ser también un elemento importante, al igual que 4 años más tarde con la independencia de Mauritania. ¿Por qué es importante? Bueno, pues que a raíz de la independencia tanto de uno como de otro país van a iniciarse sus reclamaciones sobre la soberanía del territorio. A partir del inicio de estas reclamaciones, España empieza a preocuparse seriamente por la cuestión. No solamente es Marruecos y Mauritania quienes reclaman el territorio, sino que las propias Naciones Unidas están urgiendo a España para que inicie un proceso de descolonización. Ante estas presiones, ¿qué hace España? Bueno, pues España declara provincia por decreto declara provincia española el Sáhara Occidental en 1958 y dota a los saharauis de identidad española, igual que al resto de los ciudadanos españoles. O sea, un hito importante, España reconoce el Sáhara como provincia española. Bien, no obstante, los procesos de independencia tanto de Marruecos como de Mauritania como de otros países europeos cala también en el pueblo saharaui, que comienza también a reivindicar la independencia de su país. Los saharauis comienzan a solicitar, a reclamar la independencia del Sáhara Occidental. En esa línea de reclamaciones se crea la Organización para la Liberación de Sahel al-Amra y Río de Oro, las dos provincias del Sáhara español, y su fundador, Sidi Ibrahim Basiri, se cuenta como el primer desaparecido por parte de la administración española en un acto de reivindicación, en una manifestación o una contramanifestación contra una manifestación organizada por las autoridades españolas en el Sáhara para demostrar al mundo que los saharauis querían seguir siendo españoles. Bien, pues paralelamente esta organización presidida por Basiri convoca una contramanifestación para decir claramente lo contrario, que se quiere la independencia. Bien, esto provoca la intervención de la Legión Española, una intervención muy dura que provoca varios muertos, centenares desaparecidos, o sea, centenares de heridos y la desaparición de Basiri, del que nunca más se supo nada y que se entiende, bueno, pues que fue eliminado por las autoridades españolas. La corriente independentista continúa y el 10 de mayo del 73 se crea el Frente para la Liberación de Sahel al-Amra y Río de Oro, el Frente Polisario, que realiza su primera acción armada contra el ejército español 10 días más tarde, el 20 de mayo del 73. Continúan las presiones por parte de la población saharaui y finalmente España en 1974 anuncia la organización de un referéndum para que el pueblo saharaui pueda manifestarse libremente sobre su deseo de independencia, que estaba previsto para los primeros meses del año 1975. Marruecos reacciona y eleva una cuestión al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, reclamando soberanía sobre el territorio con anterioridad a la presencia española en la zona. Sin embargo, el Tribunal de La Haya se pronuncia contrariamente a los intereses marroquíes y declara claramente que el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental mediante la realización de un referéndum. Bueno, el ambiente se va calentando y en esas fechas, concretamente el 2 de noviembre del 75, el rey emérito en la actualidad, Juan Carlos I, se persona en el Aaiún y ante los militares españoles dice que España defenderá el territorio de cualquier intento de invasión extranjera. Algo que ya se sabía de antemano, o él mismo sabía de antemano, que era una falacia, que era mentira, porque con carácter previo ya se conoce que había un acuerdo con el secretario de Estado
estadounidense Henry Kissinger, en la que Juan Carlos I se comprometía a entregar el territorio a Marruecos a cambio de un apoyo a su figura como futuro rey de España. Bien, el 6 de noviembre, 4 días más tarde, la Marcha Verde, la Marcha Negra para los saharauis, que ya se venía formando desde el mes de octubre con el apoyo logístico de Estados Unidos y de Francia, pues el 6 de noviembre la Marcha Verde penetra en el territorio del Sáhara español. 350.000 civiles que encubren la presencia de unos 30.000 militares que ya habían invadido el territorio por otras zonas y a los que únicamente la guerrilla del Frente Polisario venía haciendo frente a la total pasividad del ejército español. El 14 de noviembre del 75 se firman los acuerdos tripartitos de Madrid. 8 días más tarde de la entrada de la Marcha Verde en el territorio se firman estos acuerdos por los que España entrega el territorio a Marruecos y a Mauritania. Unos acuerdos ilegales de todo punto, ilegales por una parte a nivel interno porque nunca fueron publicados en el boletín oficial del Estado como era preceptivo, y obligados también porque a nivel internacional porque se vulneraban la legalidad internacional, además de contener acuerdos secretos que nunca se hicieron públicos. Bien, ante estos hechos empieza la invasión mauritania-marroquí. El 26 de febrero de 1976 los últimos militares españoles abandonan el territorio y el 27 de febrero se proclama la República Árabe Saharaui Democrática y se intensifica la guerra entre el Ejército de Liberación del Frente Polisario y los ejércitos mauritano y marroquí. En 1978, Mauritania, incapaz de resistir el coste de la guerra, se retira del conflicto, reconoce la RAS, pero el territorio anteriormente ocupado por Mauritania pasa inmediatamente a ser ocupado por Marruecos. Bien, pasamos ahora, nos centramos ya concretamente en el muro y lo que ha supuesto, por qué decimos que la actuación marroquí ha supuesto un claro caso de vulneración del alto el fuego. Bien, el muro marroquí, el muro marroquí es una construcción de 2.700 kilómetros de longitud. Como veis aquí, aunque el muro definitivo es este que vemos y que separa la zona controlada por el Frente Polisario, esta de amarilla, de esta otra de colores, que es la que controla Marruecos, es en realidad una sucesión de 8 muros construidos en fases sucesivas, que podéis ver aquí. Estos rayados que vienen aquí son las distintas fases con las que Marruecos va construyendo el muro desde el año 1980 hasta 1987. El muro cuenta es un muro que está inspirado en la línea Barleu, con la que Israel en su día protegía el canal de Suez, y estuvo construido con asesoramiento israelí y financiación de Arabia Saudí. Es un muro de piedra y arena de una media de 2-3 metros de altura, con compañías de infantería cada 5 kilómetros, radares cada 15 kilómetros que pasan información a baterías que están más hacia el interior, y protegido por entre 10 y 40 millones de minas antipersona y por 100.000 soldados marroquíes. Eso es un aspecto del muro para que os hagáis una idea de cómo es. Veis que es tierra y arena, piedra y arena fundamentalmente, y como digo, con 2.700 kilómetros de longitud. Bien, la guerra está en marcha, y es en 1988, concretamente el 30 de agosto de 1988, cuando se auspicia por la ONU un plan de arreglo entre las dos partes en conflicto, entre el Frente Polisario
el ejército del Frente Polisario y Marruecos. Este plan de arreglo que es aceptado por ambas partes, contempla dos aspectos fundamentales. Por un lado, tratar de llegar al establecimiento de un alto el fuego y, por otro, la celebración de un referéndum de autodeterminación. Para controlar este plan de arreglo, la ONU crea la Misión de Naciones Unidas para un referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, que se crea el 29 de abril de 1991, con dos finalidades. Por una parte, vigilar el alto el fuego y, por otra, la organización del referéndum. Hay que aclarar en este aspecto que la MINURSO, es la única misión de Naciones Unidas que no tiene encomendadas competencias en materia de vigilancia del cumplimiento del respeto de los derechos humanos. Y otra condición muy, muy curiosa, ¿no? Y es que por una condición impuesta por Marruecos fue que en los cascos azules de la MINURSO no hubiese nunca soldados españoles, ¿vale? Bien, con estas condiciones, el 6 de septiembre del 91 se establece finalmente el alto el fuego. Pero hay un plan de arreglo que el plan de arreglo se complementa además con un acuerdo militar, el denominado Acuerdo Militar número 1, que ambas partes firman por separado con la MINURSO. En diciembre del 97 lo firma el Polisario y en enero del 98 lo firma Marruecos. Vale, ¿qué contempla este acuerdo? Bueno, pues este acuerdo contempla en la zona, establece el muro levantado por Marruecos como un muro de separación de ambas partes, de ambos contendientes. ¿Mediante qué? Bueno, pues mediante dos áreas restringidas, que son estas que veis aquí rayadas a lo largo del muro, una de 30 kilómetros que está al norte y oeste del muro, que es en la zona ocupada por Marruecos. Y por el otro lado, otra área de exclusión también de 25 kilómetros en la zona controlada por el Frente Polisario. En estas áreas de exclusión no puede haber movimiento de tropas, no puede haber armas, no pueden haber construcción de nuevas estructuras ni refuerzo de las ya existentes. Y además de eso, un área restringida de 5 kilómetros al sur del muro, o sea, en la zona que teóricamente controla el Frente Polisario, que es de exclusión total, ¿vale? O sea, eso es muy, muy importante. En la franja, como digo, en la franja de amortiguación, esos 5 kilómetros al sur y este del muro, no puede haber armas, no puede haber tropas, ni movimientos de tierra, ni por tierra, ni por aire. Cualquier incursión de una de las partes en la zona de exclusión o en esta área de amortiguación sería considerada una violación del alto el fuego y como contraria al espíritu del plan de arreglo. Bueno, pues ahí veis claramente pues cómo está establecida esas áreas restringidas y esa franja de amortiguación a lo largo del muro. Vamos ahora a la brecha del Guerguerat. Cuando se firma el alto el fuego en el año 91, no hay ninguna brecha abierta. Esa brecha del Guerguerat no existe ni a la entrada en vigor del alto el fuego y tampoco a la firma del Acuerdo Militar número 1 que se firma en diciembre del 97 y enero del 98. Y además los acuerdos no prevén la apertura de ninguna brecha ni para actividades civiles, comerciales ni de ninguna otra índole. Sin embargo, en marzo de 2001, Marruecos pretende abrir una carretera en la franja de amortiguación. La ONU advierte a Marruecos que eso supondría una violación del alto el fuego, pero, sin embargo, no dice nada la ONU sobre el posible tráfico civil y comercial, algo que no va a hacer hasta abril de 2017. Y, de hecho, la carretera, aunque no llega a asfaltarse en ese momento, pues la brecha es un hueco en el muro
por donde van a circular cantidad de mercancías, sobre todo procedentes del expolio de los recursos naturales de saharauis, donde va a discurrir también rutas de narcotráfico y, bueno, seguramente que lo recordaréis que fue también por donde el París-Dakar hizo algunas de sus últimas apariciones en esa zona de África, y además con la triste consecuencia de que alguno de los participantes que se desvió de la zona señalizada murió por la explosión de una mina. Bien, así que está la situación. Esa brecha sigue generando tensiones a lo largo de todos estos años, y especialmente en 2016, donde Marruecos finalmente asfalta esa carretera ante la pasividad de la ONU. En los territorios ocupados, entre tanto, el ambiente ha seguido también tenso. En 2005 se inicia la intifada, la resistencia pacífica saharaui, que va a confluir en 2010 con el campamento de Gedén Izik, que fue violentamente desmantelado también por las fuerzas de ocupación marroquíes, y que, bueno, en la actualidad sigue teniendo consecuencias como son los distintos presos saharauis que fueron detenidos en aquel momento, y algunos de ellos continúan presos, condenados a penas de 20, 30 años y cadena perpetua. Todo ello, como digo, ante la inacción del secretario general de las Naciones Unidas y de la MINURSO. Bien, ante esta situación, el 20 de octubre pasado, un grupo de varios cientos de ciudadanos y ciudadanas saharauis acampa en la zona del Guerguerat. Marruecos comienza a movilizar tropas militares, comienza a movilizar maquinaria pesada, y el Polisario advierte: estamos dispuestos a mantener el alto el fuego, pero si hay una intervención militar marroquí en el área restringida, consideraremos el hecho como una violación del alto el fuego y responderemos a ello. Bien, pues efectivamente esta situación se produjo el 13 de noviembre pasado, cuando tropas marroquíes se introdujeron por un recorrido de 4 kilómetros en el interior del área restringida para desmantelar el campamento de los ciudadanos saharauis y restablecer el tráfico rodado por esa carretera, por esa brecha abierta de manera ilegal. El Frente Polisario respondió a esa agresión, protegió a sus ciudadanos, los retiró de la zona y declaró al día siguiente la guerra contra Marruecos. Bueno, hasta aquí mi intervención. A partir de ahora, pues la cosa queda en manos de Ángel y de Alouda, que os explicarán o hablarán de las consecuencias de ese acto y, bueno, pues lo acontecido desde ese momento hasta la actualidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, gracias por estar ahí, que como decía antes Gabriel, es muy importante para las organizaciones que trabajamos con los saharauis y a los que ya consideramos parte de nosotros, porque un conflicto no te implicas en él hasta que no le pones cara y nombre y amigos. Después de lo ya expuesto y de que haya quedado claro la ruptura, el alto el fuego por parte de Marruecos, pues decir que Aïchetou, que es una mujer saharaui, está aquí porque realmente la voz, sobre todo en momentos tan dramáticos como estos, debe ser de los saharauis, y que a nosotros, las organizaciones, nos queda pues el acompañarles. Es verdad que estamos a su lado, pero yo al menos nunca voy a celebrar una guerra. Las guerras no pueden traer nada bueno nunca, pero sí reconocemos el derecho del pueblo saharaui o de cualquier pueblo a defenderse de un agresor, en este caso
Marruecos, que lleva agrediéndoles 46 años casi, y que le sigue agrediendo en la actualidad. Después de la ruptura del alto el fuego, los territorios ocupados, luego nos contará, simplemente voy a dar unas pequeñas pinceladas, nos contará Aichetu, que tiene más información porque tiene contacto y tiene familiares, ¿no? Tanto en los campamentos como en las zonas ocupadas. La represión marroquí en las zonas ocupadas se ha multiplicado por mucho. Hay que recordar también, quiero recordar, como ha dicho antes Gabriel, que España ocupó ese territorio y que España también fue ocupante en su día. Después vino Marruecos. Y después de que ha quedado claro que el alto el fuego le ha roto Marruecos y que los saharauis, aunque la guerra no es una buena noticia, tienen derecho a defenderse, incluso militarmente, yo creo que debemos pasar a lo que nosotros pensamos que es el fondo de esta cuestión, ¿no? Y yo creo que la ocupación se produce porque el Sáhara Occidental tiene unos recursos naturales que Marruecos está expoliando. Al margen de que pudiera tener necesidades internas para desviar la atención de la monarquía hacia otro punto, y en este caso fue el Sáhara Occidental, yo voy a incidir un poco en las riquezas que tiene el territorio del Sáhara Occidental, los fosfatos de Bucra, el caladero de pesca que por todos es conocido, las reservas de petróleo, gas, uranio, cobre, de lo que se está haciendo prospecciones, empresas no marroquíes precisamente, y un amplio desierto para instalaciones de parques eólicos y de parques solares fotovoltaicos. En el fondo de esto está la que siga la ocupación del Sáhara Occidental, porque si no fuera un país rico al que se le puede expoliar, nadie tendría interés en este territorio. En la actualidad y en plena guerra, Europa sigue expoliando, o las empresas de todo el mundo, pero especialmente la Unión Europea, que parece que es el adalid de los derechos humanos, ¿no? Y de las buenas políticas y de las democracias, pues hay miles de empresas de todo el mundo que siguen expoliando el Sáhara Occidental. Pero a mí me gustaría que nos detuviéramos en empresas españolas, más de 400 que también expolian el Sáhara Occidental. Y quiero dar algunos nombres que son bastante conocidos para darnos cuenta de que esto es así. Gamesa, Acciona, Abengoa, FMC Foret, Gealsa, Europacífico, Granintra, Isofotón, Gildo, Nedmar, Meripool, King Pesca, Troulo, Cepsa, Repsol, Ingra, Casanova, Aguinaga y, por supuesto, productos de las costas del Sáhara Occidental que comercializan marcas blancas de Mercadona, que comercializa el Corte Inglés, que comercializa Carrefour, Macro. Bueno, pues esta es la situación, yo creo, real, que está en el fondo de la ocupación del Sáhara Occidental y de por qué no se cumple la legalidad internacional, que este es otro aspecto que deberíamos de tener en cuenta. No ya como miembro de una organización que, conoce más o menos las cosas del Sáhara, pero sí como ciudadano. Yo recuerdo a mi padre que hablaba con la televisión y, yo me encuentro ahora con que yo también hablo con la televisión muchas veces. Cada vez que veo un informativo y alguien del ámbito político me dice que hay que cumplir la ley, que por encima de la ley no hay nadie, que etcétera, 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 pues parece que la ley se ha hecho exclusivamente para los ciudadanos, porque el gobierno no la cumple. España es potencia administradora del territorio y hace dejación de sus funciones y no cumple con el compromiso de descolonizarlo.
En Europa, los tribunales de justicia han dictaminado que no se puede negociar con Marruecos contratos de pesca que incluyan las aguas territoriales del Sáhara Occidental y, en cambio, inventan no sé qué historias y siguen pescando barcos españoles y europeos en esas costas. Es decir, que la ley solo la cumplimos, bueno, los que no nos queda otro remedio, porque los que dirigen y los que además legislan no cumplen las propias leyes. Naciones Unidas, que ya sabemos que fue quien en su resolución, en la primera de, creo que es la 1514, que había que descolonizar el territorio, ese y todos, en los siguientes que se dictaminaron, etcétera, pues los estados no lo cumplen. No entiendo yo muy bien por qué nos dotamos de un mecanismo que son Naciones Unidas para que luego algunos países tengan derecho a veto y además sus propias resoluciones las incumplamos permanentemente, las incumplan los estados permanentemente. Luego supongo que en el turno, porque quiero acabar y dejar turno a Ichetu y que nos cuente cosas realmente de lo que está pasando en territorios ocupados y en los campamentos. Luego en el turno de preguntas quizá podemos entrar un poco más en esto o podéis opinar de estas cuestiones. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Yo le paso a Ichetu, una mujer saharaui que tiene más información y que es la que son los que realmente deben de hablar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por permitirnos colaborar en esta charla. Yo nada, intentaré expresaros un poquitín lo que a mí me han transmitido pues familiares y allegados en las zonas ocupadas y en los campamentos, y sobre todo pues la visión que tenemos aquí los jóvenes saharauis y toda la diáspora que está en España. Los territorios ocupados llevan más de 45 años sufriendo violación de derechos humanos, persecuciones, secuestros continuos. Desde la interrupción del alto el fuego, la violación por parte de Marruecos, las represiones son muchas, o sea, se duplican. Han sacado muchos más policías a las calles, la libertad está mucho más limitada, se ha creado y se ha infundado mucho más el miedo y la inseguridad en las personas que viven en la zona ocupada. Yo tengo, os voy a poner un ejemplo muy claro para que entendáis un poquitín el miedo y el terror que se está creando ahora mismo ahí. Tengo mi padre que vive ahí en Layún con sus hermanas y bueno, unos días después de que se anunciase la vuelta a la lucha armada, llamé a mi familia para preguntar pues cómo están y cómo está mi padre y demás. La llamada fue muy corta porque, bueno, mi tía se limitó a darme respuestas cortas y directamente cortó la llamada. ¿Por qué cortó la llamada? Porque tienen miedo atroz a que les puedan estar escuchando y que luego las represiones vayan contra ellos. ¿Por qué? Porque se puede presentar en cualquier momento un policía y pegarte una paliza porque sí, porque eres saharaui. O sea, no buscan otra causa. Por el simple de ser saharaui pueden entrar en tu casa, pueden pegarte, pueden secuestrarte, y eso es ya demasiados años. Y ahora el miedo que tienen en las zonas ocupadas pues es mucho más. En los campamentos de refugiados, el día que se declaró la vuelta a la lucha armada, cosa que nunca hemos querido porque siempre hemos abogado por la paz, la lucha saharaui siempre ha sido una lucha pacífica y siempre ha sido una lucha que no ha querido volver a la lucha armada, pero nos han obligado, realmente nos han obligado a este paso. En el momento que se dicta esta vuelta a las armadas, hay una euforia colectiva en los campamentos de refugiados. Tener en cuenta que hay más de 4 generaciones que hemos nacido, crecido y tienen vida en los campamentos. Los jóvenes han salido a la calle, toda la gente ha salido a manifestarse porque es un momento histórico en la lucha del pueblo saharaui.
todos los jóvenes voluntariamente se han alistado en las escuelas militares para el ejército. Es una decisión voluntaria, nadie les ha obligado. Entonces, ¿qué pasa en los campamentos? Todos los hombres han marchado. Se quedan las mujeres, que es un papel muy importante en la historia del pueblo saharaui. Es para nosotros un orgullo porque es el pilar fundamental de nuestra historia. Siempre han sido, son y serán nuestro orgullo y nuestra fortaleza. Desde que se han marchado los hombres, ellas han organizado los diferentes campamentos para repartir actividades, apoyar a gente que está sola. En mi caso, pues mi madre vive en el barrio de mi madre, ella y sus vecinas pues han dividido un poquitín las actividades pues para apoyar a una familia que se ha quedado sola porque no ha quedado ningún hombre en casa, a mandar suministros o lo que necesiten los chicos y los hombres que están en las escuelas militares. Realmente ellas son las protagonistas de todo esto. Para mí la lucha del pueblo saharaui sin la mujer no es nada. Desde el minuto 1 siempre han sido las que más han luchado y han reivindicado la causa y en la historia está. Por mucho que quiera Marruecos eliminarla de la historia, la mujer es el pilar fundamental. Y bueno, en la diáspora de España yo la verdad que estoy muy contenta por la respuesta que se ha dado. Solo tenéis que ver desde que se inició todo este movimiento, la gente en la diáspora ha salido a reivindicar, a dar voz a los saharauis que no pueden darla. Es que nosotros no podemos permitir que se elimine del todo la historia del pueblo saharaui, que tiene historia de pasado, de presente y de futuro, ni tampoco podemos seguir mirando hacia el otro lado al silencio de la comunidad internacional. No podemos. Nuestra respuesta es alzar la voz cuanto más alto y más fuerte, mejor. Y es la respuesta que estamos dando desde aquí. Estamos en un momento en el que se nos llena, tenemos sentimientos encontrados, porque en un lado está la euforia, el orgullo de pertenecer a una lucha que está haciendo historia, y por otro lado está el miedo, la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a pasar, porque tampoco sabemos dónde va a llevar esto. Pero somos conscientes de que la lucha del pueblo saharaui es algo que hemos mamado desde pequeños, todas las generaciones desde pequeño hasta nuestros abuelos, no cae en el olvido porque es algo que tenemos en la sangre y que desde luego eso Marruecos la sociedad o el reino marroquí no lo tiene. Somos una unión de sentimientos, de fortaleza, de que nuestra única motivación es seguir en la lucha y no vamos a dar un paso para atrás. Entonces, bueno, a mí me llena mucho de orgullo ver la respuesta de todas las personas que estamos aquí, que estamos impedidos porque no podemos ir a los campamentos a ayudar. Ir a los campamentos a ayudar no significa ir a alistarse al ejército, no, es ir y apoyar a las mujeres, a las familias, a nuestros mayores, que son, para mí, son lo más importante ahora mismo porque están viviendo en un momento emocional único, porque están resurgiendo pues sentimientos de hace años. Mi abuela vivió la Marcha Verde, lleva 40 años ciega, pero tiene la cabeza perfectamente y día a día te cuenta las batallas que vivió y ahora es algo que ya salió y que se emociona, ¿no? Al hablar de ello. Vamos a seguir y que desde aquí tenemos que dar voz, tenemos que seguir visibilizando la causa porque no podemos permitir que el reino marroquí siga haciendo lo que está haciendo. Son 45 años que ya basta, 45 años de exilio y esto no podemos permitir que siga adelante. Entonces no sé si hay alguna cosa, no sé si se me queda algo, seguramente que sí, porque bueno, es un poco tiempo, pero intenta transmitiros lo que sentimos desde aquí y lo que sé que hay en los campamentos y en la zona ocupada. Así que sí, bueno. Y tanto vosotros como las organizaciones hay otra cosa fundamental que debemos hacer y para eso están estas charlas y todo el sitio donde se pueda. Y es desmontar lo que la prensa
bueno, que tiene intereses también, transmite a la ciudadanía, sobre todo la prensa tradicional. Bueno, yo he leído que les han llamado milicianos, que les quieren casi que equiparar con, con el tema de la independencia en Cataluña o en País Vasco, para que la ciudadanía se ponga en contra. Está clarísimo. Les llaman milicianos, grupo, ¿cómo les llaman? Guerrilleros. Guerrilleros, bueno, No, quieren no, que separatista. ¿Cuál? Separatista. Separatistas, sí, sí. Todas estas cosas las tenemos que desmontar y para eso sirve este foro y otros muchos y allá donde podamos las organizaciones lo vamos a hacer. Y al ámbito político, por cierto. Hay que reclamar que asuman sus responsabilidades. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias a los tres ponentes.